Buenas tardes. Estamos aquí convocados para esta webinar con el título de Atención plena, autonomía atencional y calidad de vida, para establecer la relación entre estos tres principios o conceptos tan importantes. Muchas gracias a la Escuela de Atención Plena por organizar esta webinar. Yo voy a tratar de hablar más o menos durante la primera hora y después dedicaremos un tiempo a conversar, si tenéis alguna pregunta, y mantener un coloquio. ¿Ok? La tesis principal de este encuentro es que las TIC, las llamadas TIC, que son las tecnologías de la información y de la comunicación, que comenzaron a desarrollarse a finales del siglo XIX, y las redes sociales que se desarrollaron a partir de la segunda mitad del siglo XX, y últimamente la IA generativa, que se está desarrollando vertiginosamente desde el primer cuarto del siglo XXI, han creado un ecosistema informacional que está generando una epidemia global de trastornos de la atención. Un trastorno al que podríamos llamar trastorno general de la atención, para diferenciarlo de los ya designados como trastornos por déficit de atención e hiperactividad o trastorno por déficit de atención, es decir, sin hiperactividad, o trastorno de atención en adulto. El trastorno general de la atención incluye los trastornos ya diagnosticados, pero sobre todo se refiere a la dificultad de la población en general para enfocar la atención, mantenerla enfocada y desenfocarla conscientemente, siguiendo lo que podríamos llamar la propia voluntad o el libre albedrío. El trastorno general de la atención afecta a un número significativo de personas en los países desarrollados sobre todo. Y este trastorno no solo impacta en la capacidad de concentración, y esta a su vez en la calidad cognitiva de las personas, sino también en la calidad de vida de quienes lo padecen, afectando al rendimiento académico, al rendimiento laboral, a las relaciones personales, a la relación consigo mismo, a la relación con la naturaleza, afectando a todos los ámbitos de la vida humana. Porque la atención es una facultad cognitiva fundamental en el proceso cognitivo y por lo tanto en la conciencia que el ser humano, en el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y del mundo en el que vive. ¿De dónde ha surgido esta epidemia de trastorno general de la atención? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y cuáles son los antídotos, la medicina que puede ayudarnos a liberarnos de este trastorno? Esto es lo que me gustaría clarificar a lo largo de este encuentro. Y me gustaría hacerlo apoyándome en el mito griego de Medusa y Perseo. No sé si lo conoces. Medusa es una de las figuras más fascinantes y trágicas de la mitología griega, y su mito ha perdurado a lo largo de los siglos como símbolo de poder y destructividad. La historia de Medusa es que originalmente ella era una hermosa joven, una sacerdotisa de Atenea, la diosa de la inteligencia, con cabellos dorados que deslumbraban a quienes la veían. Y así percibimos en sus inicios los avances en las tecnologías de la información,
de la comunicación, los ordenadores personales, internet, teléfonos móviles, tabletas, redes sociales, últimamente la IA, todos hemos caído rendidos de estos grandes avances que prometían transformar la humanidad y convertir el planeta en una aldea global. Sin embargo, algo ha pasado en los últimos años. La joven y atractiva Medusa, con su larga cabellera dorada, se ha convertido en un monstruo que amenaza con tragarnos y anularnos. En el caso de la Medusa griega, su destino cambió de manera cruel cuando Poseidón, el dios del mar, la deseó y la violó en el templo de Atenea. Enfurecida, Atenea, en lugar de castigar a Poseidón, que fue el violador, no sabemos por qué, maldijo a Medusa y transformó su belleza en una máscara horrorosa. Sus cabellos se convirtieron en serpientes retorcidas y su mirada adquirió el poder de convertir en piedra a cualquiera que la mirara directamente. Es por esto que llamo a las TIC y a las redes sociales tecnologías Medusa, porque han desarrollado el poder de subyugarnos y de convertirnos en adictos, generando y extendiendo un trastorno general de atención. No hace falta estar diagnosticado como síndrome de trastorno de la atención para darse cuenta de que todo el mundo sufre algún tipo de trastorno de la atención más o menos intenso y grave. Pero antes de entrar en el ecosistema que propicia esto, me gustaría empezar por el principio, por la atención misma. ¿Qué es la atención? ¿Cuál es su función en la existencia humana? Attention es el término latino del que procede la palabra atención en español. Attention se compone de tres partes. El prefijo ad, que significa hacia, indica dirección y movimiento. El verbo tendere, que puede traducirse como tender a, ¿no? Y el sufijo sion, que indica acción. Por lo que attention, en latín, sería la acción mental de tender hacia algo, el movimiento de la mente cuando tiende hacia algo. Pero es curioso porque hay todo un ecosistema lingüístico alrededor de este término, porque del latín tendere, procede también el verbo español tender, que según el diccionario de la Real Academia Española es dirigirse de manera natural hacia algo. Tendere. Pero también tenemos atender, que el diccionario define como aplicar la atención o tener en cuenta o en consideración algo, atender. Todo esto está relacionado con la atención. Y fijaos bien que del latín intendere procede el verbo entender, que el diccionario español define como tener idea clara de las cosas, o bien saber con perfección algo, o bien conocer, penetrar, o bien tener un amplio conocimiento y experiencia en una materia, o bien conocerse, comprenderse a sí mismo.
Así que para el diccionario de la Real Academia, entendimiento es esa potencia del alma, del espíritu humano, en virtud de la cual la mente concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. A eso se le llama entendimiento. Por ejemplo, para Aristóteles, el entendimiento es lo que ilumina las cosas y las hace inteligibles. Así que si relacionamos todos estos términos, podríamos concluir que la atención es la acción de la mente de dirigirse a algo para considerarlo y tenerlo en cuenta, lo cual hace que surja el entendimiento, el conocimiento o la conciencia de eso sobre lo que la atención se ha enfocado. Fijaos si la facultad de la atención es importante, porque la atención es la capacidad cognitiva que nos permite atender, entender, tomar conciencia, tanto de los estímulos ambientales que proceden del medio externo, como de los estímulos y de los estados que proceden del medio interno. Esto es, la atención es la condición sine qua non de la conciencia, del conocimiento, del entendimiento. Por lo que una atención débil o dispersa tiene como consecuencia inevitable una conciencia débil, dispersa, imprecisa, parcial o incompleta. Y esto es, cuando un organismo vivo tiene un conocimiento débil, parcial o incompleto de su entorno, no puede adaptarse adecuadamente a él, lo cual suele tener como consecuencia su desaparición, su extinción. Así que el trastorno general de la atención no es una categoría formal dentro de los manuales de diagnóstico psicológico como el DSM-5 o el CIE-11. Sin embargo, uso esta expresión para describir un conjunto amplio de dificultades en la atención sin encajar o que no encajan estrictamente en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Podríamos definir el trastorno general de la atención como una condición que afecta la capacidad de una persona para mantener, distribuir o regular su atención de manera eficiente y consciente en las diversas actividades y circunstancias de su vida. Este trastorno general de atención engloba distintos grados de dificultades atencionales, no necesariamente las incluidas en los criterios del TDAH, pero que aún así tiene un importante impacto negativo en el desempeño académico, educacional, laboral, social, en todos los ámbitos. La mayor parte de las personas que viven en los ambientes urbanos de las sociedades modernas hipertecnologizadas sufren trastorno general de la atención en un grado u otro. Fijaos bien, si citamos alguna de estas características, de sus características, seguramente vosotros mismos os vais a ver reflejado en un grado o en otro, ¿no? Por ejemplo, dificultad para mantener la atención, concentración, en tareas prolongadas o detalladas. Dificultad para desenfocar la atención cuando es atrapada por pensamientos
recurrentes, obsesivos. Distracción frecuente por estímulos externos o por rumiación de pensamientos internos. Problemas en la organización y gestión del tiempo. Falta de persistencia en actividades que requieren concentración sostenida. Lentitud en el procesamiento de la información. Dificultad de comprender, para comprender. Dificultades en la memoria de trabajo, que afecta a la retención y manipulación de información en el corto plazo, y también falta de memoria a largo plazo. Otro síntoma es la desconexión del mundo interno subjetivo, lo cual genera dificultad para elaborar pensamientos complejos y sostenidos, genera falta de reflexividad y exceso de reactividad, y genera dificultad de interiorización o vaciamiento del mundo interno subjetivo. Esto es una ausencia de subjetividad, o dicho de otra forma, una pobreza interior. Si le pregunta a alguien que está afectado seriamente cómo se siente, seguramente va a tener dificultad, una imposibilidad de poner en palabras y en pensamiento y expresar y en conectar con sus propias vivencias, con sus propios estados internos. Esto es que los trastornos general de atención nos van convirtiendo en zombies, en robocitos, que podemos funcionar y actuar perfectamente en el mundo, pero carentes de vida interna. ¿De dónde ha surgido esta epidemia de TGA? Porque es nuevo, no se conoce en la historia de la humanidad una epidemia de este tipo. Los estudios convencionales sobre los trastornos de la atención afirman que 3 tipos de factores se encuentran en su origen. En primer lugar, los factores biológicos. Y parece ser que ciertos estudios demuestran que el TDAH, por ejemplo, tiene un componente hereditario. Y hay una predisposición en hijos en sufrir TDAH si algún miembro, su padre o sus abuelos, lo han sufrido. También parece ser que ha sido demostrado que una alimentación alta en azúcares y aditivos afecta la calidad de la atención. Y dentro de los factores biológicos, se sabe que el TGA puede ser el síntoma de desequilibrios en neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina. La pregunta es, ¿cuáles son las causas del desequilibrio de estos neurotransmisores? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Después se cita entre los factores psicológicos el estrés y la ansiedad como factores que pueden exacerbar los síntomas de TGA y a la inversa. El TGA puede generar y genera estados de estrés y ansiedad. O también, dentro de las causas psicológicas, pueden ser experiencias traumáticas que afectan a la capacidad de atención. Y el tercer grupo de factores causales son los ambientales. Y entre ellos, el más determinante hoy día es el tecnológico, es decir, el mal uso de los dispositivos digitales, así como las tecnologías de la persuasión o manipulación que emplean las grandes tecnológicas para secuestrar la atención y encadenarlas
a su economía de la atención, de la que vamos a hablar a continuación. Así que en el mito de la Medusa, Atenea maldice a Medusa y la convierte en una górgona, en un monstruo. Este es el monstruo de la tecnología, de las tecnologías digitales. Porque el TGA ha surgido y se sigue desarrollando en un contexto sociocultural determinado, el de las sociedades industrializadas, tecnológicamente desarrolladas y regidas por la economía capitalista de mercado. Y más recientemente por la economía capitalista de la atención. Vimos que el destino de la joven y hermosa Medusa cambió de manera cruel cuando Poseidón, el dios del mar, podríamos decir el gran capital, el gran poder, la deseó y la violó en el templo de Atenas, en el templo de la inteligencia. Las tecnologías de la información y de la comunicación, Internet, las redes sociales, los dispositivos, emergieron preñados de promesas de una sociedad más democrática, más interconectada, más solidaria, mejor informada. Y esos fueron los primeros años ingenuos de Internet y de las redes sociales. Pero eso duró solo poco tiempo. El gran capital y el gran poder se preguntó inmediatamente, ¿qué puedo sacar yo de esto? Esos fueron los primeros años. ¿Qué puedo sacar yo de esto? Y así fue como el gran capital se ha apoderado de Internet, de las TIC, de las redes sociales, violando a Medusa en el altar mismo de la inteligencia simbolizada por Atenea. Atenea, enfurecida, en lugar de castigar a Poseidón, maldijo a Medusa y la transformó en un horror, en un monstruo. Sus cabellos se convirtieron en serpientes retorcidas y su mirada adquirió el poder de convertir en piedra a todo el que la mirara directamente. Igual que los cabellos serpientes y la mirada hipnótica de Medusa son las TIC y las redes sociales que tienen el poder de envenenar, de hipnotizar y de convertir en piedra, es decir, en seres huecos, sin subjetividad, a millones de seres humanos. Podemos identificar claramente algunos de estos cabellos serpientes, algunas de estas guedejas de la cabellera de la Medusa tecnológica, y podemos identificar sus miradas secuestradoras en, por ejemplo, la publicidad, la infosicación, que es el estado de intoxicación provocado por el exceso de información no digerida. La infosicación es una política, no es algo que suceda por azar, sino es algo premeditado, porque cuando la conciencia está abrumada por una cantidad de estímulo y de formación, llega un momento en que se aturde completamente y pierde la capacidad de integrar y por lo tanto se embrutece. Otra de los cabellos serpientes, la economía de la atención, o el capitalismo de vigilancia, la tecnología de modificación de conducta y últimamente la inteligencia artificial usada de una determinada manera. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Por ejemplo, la publicidad
las TIC, en manos de los medios de comunicación de masas, son los grandes secuestradores de la atención. Habréis visto muchos telediarios. ¿Cómo empiezan algunos telediarios? Todo el mundo está en este momento atento a lo que está pasando en... ¿Todo el mundo? No. ¿Estás informando de algo? No. Le estás diciendo a todo el mundo dónde tiene que enfocar la atención, con la excusa de que todo el mundo está enfocando su atención en eso. Y al hacerlo así, hace ¡shap! Y atrapan tu atención, la secuestran. A lo largo del siglo XX hemos pasado de la economía de mercado, capitalista de mercado, basada tradicionalmente en la transacción de bienes materiales, de mercancías, de productos, a la economía de la información, basada en la transacción de conocimiento. A esto es a lo que se le llama la sociedad de la información, en la que estamos. Y fijaos, a diferencia de los bienes materiales de la economía de mercado, que son escasos, la información es inmaterial y sobreabundante, es infinita. Pero, aunque la información sea muy abundante, hay un elemento fundamental que no lo es en la sociedad de la información. Esto es la atención humana. Porque la atención humana es una cualidad limitada, de capacidades limitadas. No se puede mantener la atención a todo durante todo el tiempo. Sobre todo si atendemos a la ecuación de que atención es igual a energía vital. Nuestra energía vital es limitada y cuando la ponemos la atención en muchas cosas, quiere decir que estamos empleando nuestra energía vital y poniéndola en esas muchas cosas y por eso sentimos el debilitamiento mental y emocional cuando hemos estado haciendo un esfuerzo continuado de atención. Es decir, la información es ilimitada. Fijaos, hoy día. Pero la atención es limitada. Por lo cual, la atención se convierte así en el factor limitante en el consumo de información, ya que la capacidad mental de los humanos es limitada y por lo tanto la receptividad a la información también es limitada. ¿Qué se deduce de esto? La lucha, la pelea de los tiburones por captar la atención limitada de los seres humanos. Dada la capacidad limitada de la atención de los seres humanos y la sobreabundancia de información, los sistemas nerviosos humanos pueden llegar al colapso debido a la sobrecarga informativa y a la infosicación, lo cual provoca la fatiga informativa que todos nosotros habremos experimentado en algún momento y cuyos síntomas ya hemos visto que están muy asociados al trastorno general de la atención. Así que en la sociedad de la información aparece un nuevo modelo de negocio basado en la captación y extracción de la atención. De la misma forma que la economía de bienes materiales está basada en la extracción y en la apropiación de los recursos naturales. Y es a esto a lo que se le llama economía de la atención. Ahí estamos, plenamente en esto. Así que en la economía de la atención, los comerciantes de atención
desarrollan tecnologías sofisticadas basadas en algoritmo, tecnología a las que cínicamente la llaman ellos mismos tecnología de la persuasión, pero que en realidad es tecnología de la manipulación, gracias a las cuales desarrollan y ejercen el poder de secuestrar la atención humana para vendérsela a los anunciantes. Cuanto más atención capte, más tienes para vender a los anunciantes. Así que la tecnología de la persuasión, que fue creada, desarrollada y que sigue siendo desarrollada en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, departamento específico dedicado a la tecnología de la persuasión, donde se han formado casi todos los líderes de Silicon Valley, descubrieron y utilizan los sistemas dopaminérgicos y noradrenérgicos del sistema nervioso humano para crear conscientemente conductas adictivas que mantienen secuestrada la atención de los usuarios. Todo eso está estudiado, todo eso se está ejecutando, se está haciendo. Y por otra parte, la tecnología llamada el Big Data, de los grandes cantidad de datos asociadas a las TIC, acumulan cantidades inconmensurables de datos de los usuarios, conformando lo que se llama un capitalismo de vigilancia, en el que la frontera entre los intereses comerciales de las grandes empresas y los estados queda desdibujado, propiciando estados de vigilancia. Esta es la situación en la que nos encontramos. Además, la tecnología de la persuasión no solo capta la atención de los usuarios para vendérsela a los anunciantes, sino que modifica la conducta de los usuarios, convirtiéndose en tecnología de modificación de la conducta a gran escala, como se ha puesto en manifiesto que se ha hecho en las elecciones norteamericanas, en las elecciones de Brasil, se trata de hacer en todas las elecciones, porque esta tecnología está entrando cada vez más. Así funciona la red enmarañada que la tecnología Medusa ha tejido, que ha lanzado sobre nosotros y en la que estamos atrapados en un grado o en otro, nos demos o no nos demos cuenta de ello. Podemos decir, ¿y esto tiene consecuencias? En la actualidad, un tema sumamente relevante concierne a los efectos negativos de la tecnología Medusa, TIC, redes sociales, en la salud mental, particularmente en lo que respecta al déficit general de atención y a otros trastornos asociados. Las TIC, las redes sociales, los móviles, los dispositivos, han transformado la forma en que nos comunicamos, la forma en la que trabajamos, en la que nos relacionamos, pero también han traído consigo desafíos significativos para nuestra capacidad de atención, para nuestra autoestima y nuestra salud emocional. Se han hecho ya muchas investigaciones que han demostrado que el uso excesivo e inconsciente de las redes sociales puede exacerbar los síntomas del trastorno general de la atención y otros trastornos, tanto en jóvenes, sobre todo en jóvenes, como en adultos. Las principales consecuencias negativas de un uso insano, inconsciente e irresponsable
de las tecnologías medusa son el deterioro de la concentración. Se han hecho investigaciones de el tiempo que tarda un ser humano en mantener su atención fija en algo, y a lo largo de los últimos años ese tiempo va disminuyendo. Ahora estamos ya acercándonos al tiempo del besugo. O sea, y dentro de poco es muy probable que el besugo sea capaz de mantener una concentración más intensa y por más tiempo que nosotros. Se produce el secuestro de la atención. ¿Qué quiere decir secuestro? Que tú no sabes dónde está tu atención, que te la han cogido y te la han puesto aquí o allá sin que tú hayas sido consciente. Te das cuenta de eso cuando tomas conciencia de que lleva 30 minutos haciendo ruling con el móvil. Oye, pero, uy, ¿cómo pasa el tiempo? 30 minutos. Y yo que lo había hecho justo para pasar 2 minutos. ¿Dónde estaba tu atención en ese momento? Secuestrada. Destruye la autonomía atencional. La autonomía atencional es un concepto que he creado para designar, ya lo veremos después, la autonomía es la capacidad de decidir dónde pongo la atención, durante cuánto tiempo, al servicio de qué. Destruye la autodeterminación de las personas, en el sentido que el libre albedrío, la capacidad de decidir, va desapareciendo cada vez más. Uno no decide pasarse 30 minutos o 1 hora haciendo ruling en el móvil, no lo decide, ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo. Con suerte te das cuenta cuando alguien te llama, cuando ya pasa un tiempo, sí, ¿verdad? Pum, sales del trance. Se modifica involuntariamente el comportamiento. A base de recibir información de un determinado tipo, nuestra forma de pensar, sin darnos cuenta, va yendo hacia ahí. Deteriora las capacidades cognitivas. Si tú le das ahora a un adolescente o a un adulto la posibilidad de pasar 1 hora leyendo un libro de papel o de navegar por las redes, por TikTok, por Instagram, por Facebook, ¿sabéis lo que el 80% o 90% va a decidir? Destruye la autoestima, porque cuando uno se da cuenta que uno no es dueño de su atención, eso es un palo tremendo para uno mismo, decir, pero bueno, ¿esto qué es? Que es el problema que se tiene con las adicciones, ¿no? Todas las adicciones destruyen la autoestima. Desconectan a las personas de la realidad inmediata. Cuando estamos ahí, abstraídos en eso, ya no vemos lo que hay a nuestro alrededor. Es como cuando si cogemos el metro, el autobús, o estamos en una parada de autobús, la mayor parte de la gente está pegada a la pantalla, abstraída. Ya no se ve el verdor de los árboles, el color de las nubes, el mundo. Se pierde el contacto con la realidad y también se pierde el contacto con las personas, con lo cual las relaciones personales se deterioran. Estas consecuencias negativas, esta y otras muchas, se manifiestan de forma clara, medible, evidente, y seguramente todos vosotros podéis ya constatarlo en vuestro medio ambiente, pero se nota mucho en la educación individual y colectiva, cuando se habla con los maestros, con los profesores. Todos se quejan del deterioro de la atención de los alumnos. Y esto influye enormemente en el sistema estatal de educación, en la calidad de la formación, en la calidad de los procesos cognitivos a través de los cuales los jóvenes van a aprender el mundo. Se manifiesta en el desempeño de la actividad laboral, sea cual sea, y por lo tanto en el sistema estatal que rige el trabajo. Se manifiesta en las relaciones
e interpersonales. ¿Por qué? Porque si uno pierde la conexión consigo mismo, si uno pierde su propia subjetividad, si uno pierde la riqueza interior, uno se convierte en un alienígena para sí mismo. Y desde ese desconocimiento y desconexión, uno no puede tener una relación saludable, sana y beneficiosa consigo mismo, por no decir de las relaciones interpersonales. Destruye la convivencia social, el hecho de interrelacionarnos como seres humanos. Hoy día ya estamos viendo casi que preferimos mandar un WhatsApp o un audio de WhatsApp en vez de llamar directamente y tener una conversación directa con la persona. Es como si estuviéramos desarrollando una alergia al contacto personal, al contacto biológico de dos mamíferos, ¿no? De los mamíferos que somos, y preferimos la comunicación a través de los seres digitales o virtuales que somos. Después se nota el deterioro en la vida política, en la polarización de la vida política, se nota en la creciente dificultad de la gobernanza, se nota en la salud mental, individual y social, y en el Sistema Nacional de la Salud. Se nota en todo, porque es una epidemia que está afectando a todos los estratos y a todos los ámbitos de la sociedad. Así que las estrategias que mantienen las TIC y las grandes tecnológicas, sus estrategias de persuasión, como lo llaman ellos, su capitalismo de vigilancia y su economía de la atención, tienen un impacto profundo en nuestra salud mental y emocional, en nuestra percepción de la realidad y en nuestra forma de estar y de relacionarnos con ella, principalmente debido a que produce trastornos generales de la atención. Y al producirlo, nuestra cognición, nuestro entendimiento del mundo, de la realidad, de los procesos, se deteriora enormemente. Nos estamos convirtiendo en seres cognitivos degradados. Pero siguiendo con la historia de Perseo, el mito nos cuenta que Perseo, hijo de Zeus y Dánae, recibió la misión de decapitar a Medusa como parte de una estratagema del rey Polidectes, quien quería deshacerse de él porque estaba manteniendo una relación íntima con su madre y quería apartarlo, quitarlo de en medio. Entonces le dijo, anda, vete a matar a Medusa. Sería largo. Ahora, en estos momentos, desplegar el significado simbólico de estos personajes, objetos y acciones. Mi intención es hacerlo con el tiempo, porque quiero convertir la autonomía atencional y esto de lo que estoy hablando en un nuevo libro. Entonces ahí voy a explayarme en el mito de Perseo y Medusa. Lo más importante, aquello que tenemos que retener ahora, es que Medusa no es invencible. Es decir, la tecnología Medusa, la Matrix Medusa, no es invencible. Pero para vencerla tenemos que asumir la tarea heroica de despertarnos, de armarnos con las herramientas necesarias, como hizo Perseo, y enfrentar con decisión al monstruo de 1000 cabezas, tal y como hizo Perseo. Es urgente que el mayor número de personas tomemos conciencia de esta situación y nos comprometamos a recuperar y cuidar nuestra atención como un bien precioso. Que aprendamos a poner en valor nuestra autonomía atencional
y aprendamos a cultivarla y a protegerla, y que aprendamos a mantener nuestra integridad cognitiva y nuestra autodeterminación. Así que esto significa que no tenemos más remedio que aprender un uso consciente de la atención. Y aquí es donde interviene la autonomía atencional. ¿Qué es autonomía atencional? Y yo la he definido de una manera muy concreta. Es la capacidad, el deber y el derecho del individuo de gestionar conscientemente su atención y de establecer las reglas de conducta atencional decididas conscientemente por uno mismo en beneficio de nuestro bienestar personal y del bienestar social y en beneficio del pleno desarrollo de nuestras capacidades cognitivas y de nuestra conciencia plena. Vamos a ir viendo someramente algunos de estos términos de la definición. Capacidad de gestionar la atención. Todos tenemos una capacidad innata para cultivar y gestionar esta importantísima capacidad que es la atención. Pero si bien esta capacidad es innata, es necesario el esfuerzo consciente y deliberado de desarrollarla y es necesario el contexto social que promueva y facilite este desarrollo. El deber de gestionar la atención. Como seres dotados de conciencia que somos, tenemos el deber, el imperativo genético y ético de vivir lo más conscientes y despiertos posible. No se trata de un imperativo extrínseco que alguien nos imponga desde fuera, sino que es algo que procede de nuestra misma naturaleza de ser humano, del ser cognitivo, abocado al conocimiento que somos. Es decir, forma parte de nuestra naturaleza. Tenemos el derecho de gestionar la atención. Puesto que nuestra capacidad de atención es innata y forma parte de nuestra naturaleza humana, tenemos el derecho de desarrollarla y de generar y de luchar por un contexto social y ambiental que permita el uso de este derecho. Establecer reglas. Gran parte de los hábitos atencionales son inconscientes en aquellas personas que no ejercen un cultivo consciente de su atención. Y muchos de estos hábitos atencionales tienen un origen externo, es decir, han sido generados inconscientemente e internalizados. Es decir, estamos desarrollando reglas atencionales y hábitos atencionales que no hemos elegido, sino que nos han impuesto a través de la tecnología de la modificación de las conductas. Todo esto está sucediendo, lo veamos o no, seamos conscientes o no de ello. Una conducta atencional es la forma en la que uno usa su capacidad de atención. ¿A qué damos atención? ¿A qué prestamos atención? ¿Durante cuánto tiempo? ¿De qué forma? Esto es una conducta atencional. La conducta atencional está formada por nuestros hábitos atencionales. Y como hemos visto, muchos de ellos generados extrínsecamente sin que ni siquiera seamos conscientes de ello. Otro elemento de la definición es conductas y reglas sociales decididas
conscientemente por uno mismo. Estos hábitos son las reglas atencionales que seguimos, lo sepamos conscientemente o no. Entonces la autonomía atencional se basa en el desarrollo consciente de reglas atencionales decididas por uno mismo y aceptadas conscientemente. Sí, quiero. ¿Eh? Y por supuesto, en beneficio del bienestar personal y social. Porque muchas veces en la economía de la atención nos atrapan la atención y nos la dirigen de una forma que eso no redunda para nada en nuestro propio beneficio ni en el beneficio de la sociedad. Si la autonomía atencional tiene como propósito el bienestar personal en su sentido más amplio, físico, emocional, psicológico, espiritual, relacional, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Y por último, la autonomía atencional es en beneficio del pleno desarrollo de las capacidades cognitivas. La autonomía atencional tiene como propósito el desarrollar nuestras capacidades cognitivas, ya que de forma innata somos seres abocados al conocimiento. Y esto en beneficio de la conciencia plena. La conciencia plena es sinónimo de vida plena. Vida plena es una existencia vivida en la plenitud de la conciencia. Esto es, ¿cómo hacer, pues? Aquí es donde interviene el MBTV, Mindfulness basado en la tradición budista. Es un protocolo que creé hace unos 10 años que trata de unificar las grandes aportaciones de la tradición budista, tanto técnicas, prácticas como éticas, con un abordaje más moderno y occidental. El MBTV es un protocolo, entre otros. Es una metodología para desarrollar la atención plena y, por lo tanto, la autonomía atencional. En la escuela de atención plena, que es donde gestionamos la práctica, la enseñanza y la difusión del MBTV, tenemos una serie de formaciones y de cursos, desde lo más sencillos, de fin de semana, un curso de introducción, a cursos de 5 semanas de práctica, o cursos de profundización de 5 meses, la formación de monitor y monitoras de atención plena, la formación de instructores e instructoras de atención plena y la práctica regular de la meditación y de la atención plena en los círculos de práctica presenciales que hay en muchas ciudades y también online. Y es mi intención, antes del final de año, poner a punto una aplicación específica de MBTV, del curso de 5 semanas, un curso de autonomía atencional en 8 semanas, que pueda servir para reforzar los buenos hábitos atencionales, que sirva para fortalecer nuestra facultad innata de atención y nos ayude a liberar nuestra atención del secuestro al que la tienen sometida, de alguna manera un curso para aprender a liberarse y a soltarse de la adicción a la tecnología y a las redes sociales. Así que hemos visto a lo largo de estos 10 años cómo la práctica de la atención plena
que surge del entrenamiento en MBTV fortalece la autonomía atencional. Por ejemplo, mejorando la concentración y el enfoque, desarrollando una mayor capacidad de reflexión y de interiorización. Yo muchas veces digo, sentarse a meditar es sentarse y sentirse. Ese sentirse significa que uno entra en conexión con el propio mundo interno, que uno deja de ser un zombi para sí mismo. Fortalecer la autonomía atencional genera una mayor capacidad de dirigir la atención hacia las sensaciones, las emociones, hacia las necesidades reales, fortaleciendo así la conciencia del mundo interno y desarrollando una mayor capacidad de reflexión y de autoconciencia. También fortalece la memoria, desarrolla la organización y la planificación del tiempo y de las tareas. La atención plena se encuentra en la base de una mayor autodisciplina, en la que uno aprende a regular la propia atención, permite establecer rutinas conscientemente aceptadas, completar proyectos y mantener hábitos saludables sin depender de la gratificación inmediata, como en el caso de la adicción a las redes sociales. Produce una mayor regulación emocional y una reducción de la frustración, es decir, una capacidad de integrar más la frustración inevitables de los deseos a lo largo de la vida. En fin, estos 10 años de enseñanza y de práctica en el que hemos visto pasar a cientos de personas por nuestros cursos, hemos visto ya en 5 semanas cómo se produce la transformación, por no decir en el curso de profundización de 5 meses. Así que esto es lo que quería compartir en el día de hoy con todos vosotros. El resultado final del mito de Perseo es que efectivamente Perseo consigue cortarle la cabeza a Medusa usando un espejo que le habían regalado uno de los dioses amigos, un espejo que enfrentaba a Medusa y le impedía caer bajo su hechizo. Y después la cabeza de Medusa se convirtió en un talismán y en un protector. Esto es, cuando conseguimos liberarnos del secuestro al que las tecnológicas someten a nuestra atención, podemos sentirnos libres de usarlas, porque sentimos que la autonomía atencional nos protege y nos inmuniza de alguna manera. Porque, claro, no se trata de renunciar a la tecnología, ¿verdad? No se trata de convertirnos como en los 3 monos, no ver nada, no oír nada, no decir nada, entrar en un estado autista. No tenemos más remedio que interactuar con el mundo moderno, con la tecnología, con la IA, con las redes sociales, con el mundo digital, con los medios de comunicación de masa. Pero necesitamos estar inmunizados y protegidos frente a sus estrategias. Esto es lo que me gustaría difundir, compartir, enseñar y sobre todo transmitir el entrenamiento, porque no se trata aquí de una ideología, no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, se trata de una práctica,
se trata de un entrenamiento, el entrenamiento de la atención que nos conduzca a la autonomía atencional. Muy bien, me he alargado un poquito más, pero yo creo que entra dentro de lo previsto. Ahora me encantaría escucharos. Si alguien tiene alguna pregunta, los que estáis en casa, sabéis cómo funciona esto, podéis darle a la manita amarilla y entonces cuando nuestro técnico, que es Robert, que está aquí detrás de la máquina, lo vea, os dará acceso, os pedirá que activéis el micrófono para que podáis hacer la pregunta y todos podamos oírlo. Tenéis que saber que aquí en el Templo de Luz Serena, donde nos encontramos ahora, hay una pequeña comunidad presencial que están escuchando esto y a vosotros también os invito, si tenéis alguna pregunta, por favor. Ya os devuelvo la atención, ¿eh? Durante esta charla he captado vuestra atención. Os pido disculpas, pero bueno, vosotros ya sabíais que se trataba de esto, ¿no? Ahora os devuelvo la atención. ¿Qué impresión habéis recibido? ¿Qué podéis compartir? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis saber? ¿Queréis que toquemos algún tema de los expuestos en concreto? Tenemos a David de Besa. David, adelante David, activa tu micrófono y haz tu pregunta o tu intervención. Tienes el micrófono desconectado, David, le tienes que dar al micrófono ahora, adelante. Pues bueno, no tenía ninguna pregunta, me habéis solicitado una pregunta, pero no tengo ninguna, todo perfecto. Todo perfecto. Y hay que aplicar, hay que trabajar, para explicar la concentración y la atención. No tengo nada que preguntar. Gracias. Muchas gracias por esta intervención que he hecho. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, David. Va bien la cosa, David ya no tiene preguntas. Tenemos a alguien con nombre usuario que ha levantado la mano. Usuario, adelante, usuario. Maestro Tokusho, gracias por la charla. Antes has hablado sobre la capacidad de abstracción y yo siempre lo he visto como una virtud que yo creía que había desarrollado en el trabajo. Y simplemente quería lanzar no sé si esto es positivo en la capacidad que yo tengo cuando me pongo en mi trabajo y me concentro o no, si eso está bien. Bueno, es una facultad muy preciada y muy preciosa, ¿verdad? Se le llama también el efecto túnel. Cuando uno enfoca y tiene la capacidad de concentrarse y de persistir en el enfoque, lo que sucede es que todo lo demás desaparece del campo de conciencia. Y eso es inevitable que sea así. Está bien que sea así, porque esa concentración permite profundizar en algo. Ahora bien, eso puede ser, depende en qué enfoques y en qué estés concentrando la atención, ¿verdad? Depende del objeto. Porque el efecto túnel puede ser usado también como un mecanismo de evasión de la realidad. Por ejemplo, yo cojo mi Game Boy, que lo tengo, pero me abstraigo tanto, que me olvido de todo. Y puedo pasar horas y horas y horas jugando a la Game Boy, o jugando a un videoconsola, o haciendo cualquier cosa de forma excesiva. Entonces, estoy usando eso para no levantar la cabeza y mirar de frente a la realidad.
Entonces, la capacidad de concentración en sí es buena, es necesaria, pero depende concentración sobre qué, durante cuánto tiempo y en beneficio de qué, buscando qué. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y claro, un entrenamiento en atención plena que fortalezca la autonomía atencional nos permite tomar conciencia de cuáles son nuestros hábitos atencionales y en qué lo usamos, para qué lo usamos. Esa conciencia de nuestros propios hábitos atencionales es muy importante, porque en general nuestros hábitos atencionales son inconscientes. Entonces, personas que tengan una tendencia a la distracción, que sufran ya en un grado u otro trastornos general de la atención, necesitan ejercitarse, entrenarse, y digo entrenarse porque es como entrenar un músculo que se ha quedado debilitado por una enfermedad o un accidente. Hay que ir a ¿cómo se llama? A fisio, a la recuperación, ¿no? ¿Cómo se llama? Para recuperar el tono, la fuerza de ese músculo. Pues igual sucede con el músculo de la atención. Es algo que hay que entrenar, hay que fortalecer, porque la tendencia es a... Así las personas con una tendencia grande a la distracción necesitan entrenarse en concentración y enfoque. Y las personas con una tendencia a entrar en el efecto túnel necesitan entrenarse en una atención abierta, que recoja no solo un aspecto de la realidad, sino la realidad en toda su complejidad. En el MBTV, en nuestro entrenamiento, combinamos la atención enfocada con la atención abierta, empática y compasiva, ¿no? Porque es de la atención abierta, ¿verdad?, la atención sensible, receptiva a todo lo que sucede en nuestro entorno, que surge la capacidad de sentir al otro. Mientras que cuando estamos en la atención muy enfocada en el efecto túnel, estamos absortos en una tarea, no sentimos nada, no estamos vinculados con nada en ese momento, que es necesario, a veces es necesario. A veces es necesario desvincularnos de todo. Por ejemplo, si estás preparando una oposición a notario, pues tienes que estudiar, o una oposición a profesor de secundaria, tienes que estudiar durante muchas horas y aislarte del movimiento de la vida, de los amigos, de la fiesta, del cine, etcétera, ¿no? Así es. Así que si tienes capacidad de enfoque y de concentración y de entrar en el efecto túnel, úsalo para el bien, úsalo para tu bien, pero también aprende a equilibrarlo con entrenamiento en atención abierta. Muchas gracias por tu pregunta. Aquí hay... Gracias. Tenemos a Patricia, ha escrito por el chat. Patricia, Sí. Adelante Patricia. ¿Quién tú? ¿Aquí presente? Tengo una pregunta también, pero con la nombre. Es otra Patricia. Adelante. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por este webinar. La verdad es que ha sido muy interesante. No la veo. Y mi pregunta es porque... No tiene cámara. ¿Me escucha? Sí, pero no te veo. No, espera, es que no sé si tengo conectado el vídeo. Pero bueno, le pregunto Sí. de todas formas. A ver, mire, es que yo trabajo en redes sociales, por ejemplo. Es mi trabajo y entonces pues tengo que estar constantemente en ellas.
Pero también es verdad que gracias a las redes sociales también tenemos acceso a mucha información buena, como por ejemplo conocer el conocimiento de este webinar, ¿no? De que la gente pues se informe y tal. Entonces, claro, mi pregunta es a dónde, o sea, no es del todo tampoco las redes sociales no son tan extremadamente malas, ¿no? Me refiero, también podemos extraer cosas muy buenas de ellas, aunque esto afecta a nuestra atención, pero quizás también beneficia nuestra información. Sí. Claro que sí, por supuesto. No, las redes sociales en sí no son buenas ni malas. Depende de para qué se usen y cómo se usan. Claro. Como todo. Por ejemplo, ¿comer es bueno o malo? Depende, es bueno para sobrevivir, es malo si te atiborras ahí. Pues igual. Y no solo que se atiborre, sino depende de qué comas. En las redes sociales hay de todo, hay mucha basura, hay mucha mierda, hay mucha toxicidad. Entonces hay que aprender también a navegar, ¿no? En las redes, aprender a navegar en Internet. Y yo he dicho, ¿no? Creo que he dicho que no es que yo esté diciendo que haya que salirse de todas las redes, que haya que quitar eso, no, lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a usarlas. Y para eso tenemos que desarrollar la autonomía atencional, ¿no? Para que no sean las redes las que nos usen a nosotros, para que no sean las tecnológicas las que se aprovechen de nosotros, sino que seamos nosotros los que hagamos un uso constructivo de este bien, porque finalmente es un bien para la humanidad, ¿no? Las redes sociales también hacen mucho bien. Y el mundo digital, Internet, todo eso ha venido para quedarse, ¿no? Ya forma parte de nosotros. Pero tenemos que aprender a usarlo. Es como, me imagino, cuando surgieron los primeros coches o autos, no todo el mundo sabía conducir. Entonces, me imagino que mucha gente se pegaría unos trastazos con los coches, chocarían, algunos morirían, se dañarían, tendrían herida o atropellarían a otros, porque claro, todo tiene un tiempo de aprendizaje, ¿no? Y nosotros estamos todavía bajo el impacto de la emergencia de las redes sociales y de Internet y todavía no sabemos utilizarlo de buena forma, sino que son los espabilados de las grandes tecnológicas los que sí saben lo que hacen y están convirtiendo en dinero, en fortuna y en poder para ello nuestra atención. Y nosotros se la damos gratis. Como dice, es que Facebook es gratis. No, allí donde se diga que es gratis, quiere decir que la mercancía eres tú. Totalmente de acuerdo. Así que ánimo, yo creo que tú puedes aprender un uso consciente, un uso saludable de las redes sociales y de tu tarea, de tu trabajo como persona, como community manager, pero hay que aprender a hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Javier, activa la cámara. Hola. Buenas. Vamos a ver, nada, oyéndote la exposición, me he quedado con, al principio, cuando hablabas de aldea global, que estamos en un mundo que es aldea global, estamos interconectados, y eso pues hay que ponerlo en valor, el hecho de poder participar, eso es las redes sociales y las comunicaciones que tenemos, es una adaptación de todos modos y es un juego. Jugamos a lo que hay en el momento, lo que se da en la existencia, en el presente, en común entre todos. Y entonces, en cuanto a la atención plena o la atención que hay que prestar,
puede prestar al mundo exterior, al mundo interior. Aquí hay una cuestión que yo consideraría que sería la más importante, y es el saber darse cuenta de quién está prestando atención. Porque esa es... hay personas que les gusta vivir adaptadas, dejarse llevar, y la conformidad, y estar a la moda, y su identidad se basa en ello, se confunden, ¿no? Y hay otras personas que quizás puedan ser más autónomas en ese sentido, pero al mismo tiempo es necesario el mirar hacia adentro, pero mirar hacia afuera también, para estar en el mundo real presente. Bueno, son divagaciones que me hago conforme lo que has ido comentando en la exposición, para un poco dar a entender que no solo es para la cuestión de la herramienta, de prestar atención hacia y estar en, sino en que tenemos que saber y atender o hablar, dilucidar quién es el que está, quién es el testigo, quién es el que decide y por qué decide, qué es lo que quiere. De hecho, bueno, en la teoría del conocimiento se está hablando de que el mundo, o la filosofía de los hindúes, el mundo exterior, la filosofía budista, ¿no? El mundo exterior es una ilusión, o no. Y a partir de ahí ya entramos en... Muchas gracias por tu intervención. Vamos a... La atención, también el sujeto que presta atención. Muy bien, Bueno, pues sigue explorando por ahí. Es una buena línea de indagación. Ya nos cuenta más adelante el resultado de tu investigación. Aquí los presentes, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta? Nico. ¿Desde qué lugar dentro de nuestra nace la atención? ¿De la mente, de la conciencia? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué parte del cerebro? No, más profundo. ¿Más profundo del cerebro que hay? Bueno, la mente... La mente. Bueno, la mente ¿Desde qué parte de la mente? O más allá de la mente, por eso hace ella la pregunta. ¿Desde qué parte de la mente surge tu pregunta? Bueno, igual no sale de mi mente, sale desde el mismo lugar del que sale la atención. Ah, pues mira por ahí, a ver si está ahí. Patri. Yo respecto a lo que es la autonomía atencional, más que referente a que me capte la atención las redes sociales, los dispositivos tecnológicos, es que a veces yo misma, mi mente, no me siento autónoma de dirigirla, ¿no? De dirigir mi atención, yo sola me enredo sin ningún estímulo externo. Así es. Y bueno, aquí estamos aprendiendo recursos con el curso de 5 semanas y demás, pero que en un DocuSign me habló de un recurso así más inmediato, ¿no? de práctico, no sé, bueno. Me dijo que para estar más concentrada aplicara como la renuncia, ¿no? Como la renuncia a todo lo demás y estar centrada en lo que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Entonces yo no sé si podría desarrollar un poquito más este recurso de renuncia, ¿no? Cómo aplicarlo. Eso es muy importante, es fundamental. En la tradición budista se le llama viveka. La renuncia, no la renuncia en el sentido que estamos acostumbrados a ver aquí, sino en un sentido muy práctico y muy cotidiano. Es decir, si vosotros estáis aquí ahora escuchándome a mí, habéis renunciado
hacer cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Esa es la renuncia, esa es la concentración, ese es el enfoque. Cuando yo enfoco en algo, cuando decido enfocar en algo, estoy renunciando a enfocar en cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa con la ansiedad y con el estrés o con la mente del mono? Que quiere esto, pero no quiere perder aquello. Y quiere esto, 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 y lo quiere todo al mismo tiempo. Entonces, es como si le das 20 naranjas a un mono y la lleva así. Se le cae una por aquí, va a cogerle, cuando se le cae, va a cogerle y se le cae la otra. Entonces se le cae la otra. Y está ahí tratando de coger todo, porque no quiere renunciar a ninguna. O cómo se cazaban a los monos antiguamente. Se abría un agujero, o se aprovechaba un agujero de un árbol y se metía un puñado de nueces. Entonces el mono llegaba, era muy curioso, va mirando por todos los agujeros, llegaba, metía la mano, notaba que había nueces, la cogía y trataba de sacarla, pero no podía, porque con el puño lleno de nueces no cabía por el agujero. Estaba hecho expresamente así. Entonces el mono era tan obstinado en lo que agarraba, que no quería soltarlo, y llegaba el cazador y no tenía más que coger al mono así, porque no estaba dispuesto a soltar nada, a renunciar a nada, y de ahí le venía su... Entonces, elegir algo es renunciar a todo lo demás. Y eso es importante, aceptarlo. Y aceptar que nuestra atención es limitada. Es un recurso limitado, que se agota en un solo día, no cuando llega la tarde, al atardecer, llegamos a casa después de una jornada laboral, de trabajo, y estamos, ya no podemos más, ya no nos entra nada más. Nos vienen y dicen, ay, no, por favor, no, ya no me entra nada más. ¿Por qué? Estamos agotados, tenemos la atención agotada. Por eso la atención, que es un bien tan preciado, debemos aprender a usarlo. Y para aprender a usarlo, tenemos que aprender a renunciar. Esto sí, esto no. Ahora, esto sí y esto no. Después, esto no y esto sí. En cada momento tiene su elección y tiene su renuncia. Pero no tiene por qué ser lo mismo en todos los momentos, ¿no? Pero claro, el estrés viene dado también por el hecho de que el organismo está hiperestimulado, la atención está hiperestimulada a estar en muchos sitios, porque no quiere renunciar a nada, y eso es lo que provoca el agotamiento, lo que provoca la ansiedad, lo que provoca el desconcierto cognitivo, el trastorno. Así que renunciar es muy importante. Y es algo que está sucediendo naturalmente, no es que uno tenga que decir, tú no has tenido que decir, voy a renunciar a estar en Londres para estar en Luz Serena escuchando al maestro de Couchot. No, ha venido naturalmente. Estás viviendo aquí, esta tarde había un webinar, pues tú vienes al webinar. Pero venir al webinar y estar completamente presente aquí quiere decir que al mismo tiempo tu mente no está pensando en estar en Londres. Entonces la renuncia no es solo física, la renuncia más evidente es física. Si uno decide sentarse aquí, ha renunciado a estar sentado allá. Eso es sencillo, ¿no? Pero también tiene que ser mental y emocional. Porque uno puede decir, vale, me siento aquí, pero ay, ¿cuánto me gustaría estar sentado allí? Entonces ahí no se ha producido la renuncia mental y emocional. Y para que la renuncia sea real, tiene que ser física, mental y emocional.
Eso es lo que le da coherencia a nuestra experiencia del presente. ¿Entiendes? Muchas gracias por tu pregunta. Aquí parece que hay Roberto. ¿Eh? ¿Quién? Norberto. Y Roberto. Ay, Roberto. No sé, no lo veo, Roberto. Adelante, Roberto. ¿Eh? Ah, hola. Buenas. Bueno, la consulta es que, bien, teniendo en cuenta que el proceso de la atención, en realidad tenemos un gran problema de cómo identificar la atención, pero ya conociendo todo este problema, vemos cuál es el futuro de la humanidad, ¿no? Cuál es el futuro de la humanidad, y viendo desde un punto de vista evolutivo, ¿será que el hombre está en un proceso de involución? Porque estamos siendo atrapados por la propia creación del hombre. Si bien tenemos lo que son las tecnologías de la persona, pero creado por el hombre, es el mismo hombre el que se está autodestruyendo, creando como una especie de psicotrópicos, ¿no? Creando como cierto tipo de sustancias controladas que van a acabar con la humanidad tal cual ocurre, ¿no? Y en este caso, la solución o la salvación sería solamente para los que tenemos la oportunidad de recuperar la atención, de practicar la atención plena. El problema es que el audio ha sido muy malo y yo no he conseguido entender lo que has dicho. Disculpa. También lo puedes escribir de una manera escueta. Si lo escribes en el chat, entonces Robert no lo puede leer, porque es que no se ha oído, ha habido mucha reverberación. El micro entre la ropa lo lleva. ¿Llevas el micro entre la ropa o cómo es eso? No, yo estoy en teléfono. No, hay una vibración. Escribe al chat, por favor. Disculpa, Gracias. Aquí está Ana. Sí. Ana, por ejemplo. Ana. Hola. Bueno, yo creo que también el estar un poco enganchado, ¿no? a las redes sociales, por ejemplo, también nos obliga un poco a renunciar y estar un poco en lo que es el equilibrio nuestro de atención. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo hay mucho ruido y entonces tenemos permitido escuchar con los audios puestos con auriculares, ¿vale? Para podernos concentrar y trabajar. Entonces, llevo ya unos cuantos años con ese hábito de estar concentrada en mi trabajo y al mismo tiempo estar escuchando un vídeo, por ejemplo, un audio. Claro, eso me ha creado un hábito. Y cuando salgo del trabajo, pues, claro, luego voy a caminar, pues también llevo eso puesto, ¿no? Y entonces, eso me obliga también a hacer como meditación. O sea, vienen muchos pensamientos, porque los tengo que dejar pasar. Entonces, tengo continuamente la tendencia a estar escuchando algo. Y entonces yo tengo que renunciar a eso y me explico. Es un poco lo que puso en el chat, ya no lloro, ¿no? Pone. Un poco eso, que también nos obliga a estar más atentos a lo que queremos escuchar o simplemente estar en silencio. Entonces yo en mi trabajo realmente, de hecho, tal el ruido, son oficinas de estas abiertas, ¿sabes lo que te digo? Y entonces, pues, siempre hay ruido. Incluso nos lo permiten, ¿no? Pero claro, se está creando un hábito que a lo mejor no es muy sano. ¿Cómo lo ves? Pues ya lo has dicho tú. Yo lo veo así, igual. Pero fijaos que
cuáles son nuestras circunstancias de vida que tenemos que aislarnos de nuestro entorno para poder tener un cierto equilibrio, ¿no? Por eso tanta gente que van con los audífonos puestos por la ciudad. Pero claro, es que en la ciudad hay una cacofonía insoportable. Entonces es normal que la gente trate de evadirse de esa cacofonía de ruidos, de tráfico, de ambulancias. Pero todo eso forma parte del desequilibrio en el que estamos. Forma parte del desequilibrio en el que estamos. Si uno se va aislando cada vez más del entorno, porque es un entorno hostil, pues uno va creando y va entrando en un estado autista, ¿no? En un estado en el que cada vez resulta más difícil salir desde dentro para conectarse con el otro, en el que la relación es cada vez más difícil y parece que vamos encapullados, cada uno dentro de su capullo, ahí que sin rozarse prácticamente. Eso es un gran peligro. Entonces, si en el trabajo no tienes más remedio que ponerte los audífonos para evitar el ruido, pues compénsalo después no poniéndotelo cuando camina por las calles. Procura ir por calles que no sean tan ruidosas. Procura caminar por la naturaleza, por la orilla del mar, por ambientes que te permitan la expansión y salir de tu cocón para conectar con el mundo. Porque la realidad, eso que hay ahí, eso es nuestro cuerpo. Eso es nuestro cuerpo real. Nuestro cuerpo real no es solo este. Y nosotros no estamos viviendo aquí dentro, sino que nuestro cuerpo real es todo lo existente. Las montañas, el cielo, el mar, todo, el clima, las estaciones, todo eso somos. Y no podemos abstraernos de eso. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Ahora me parece que es Norberto. Sí. Adelante, Norberto. Activa el micro. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias, maestro. No sé si me oye. Sí, se te oye bien, por ahora. Sí, perfecto. Bueno, hay un eco ahí. Mi reflexión es que creo que Norberto, tienes ahí un eco. Perdón. Debes tener dos cosas conectadas. Sí, porque tenía muy mal sonido, perdón, a ver si lo puedo liberar. Ah. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, adelante. No sé por qué hay muy mal sonido en la computadora y tenía que usar el celular para escuchar, para oír una conferencia. Bueno, maestro, muy agradecido por la conferencia, realmente muy claro, la autonomía atencional evidentemente es un grave problema que lo sufrimos todos, creo que es una epidemia que lo estamos sufriendo los adultos y realmente es una preocupación ver a los niños cómo están conectados permanentemente a un dispositivo. Es una situación muy grave, independientemente de que uno sabe el valor que tiene toda esta tecnología que se ha desarrollado, pero hay un concepto, yo que en el caso mío que soy médico, todo remedio es veneno. Cuando excede la dosis, se transforma en veneno. Así es. Entonces hay que tener una dosis justa y hay que buscar esa dosis justa, equilibrar la dosis. Y realmente son muchas cosas y realmente creo que es muy valioso el lugar donde usted está, maestro, que es siendo un maestro budista español, cómo se ha tenido la oportunidad de acercarse al gobierno de España y ver cómo se está manejando esta cuestión de las redes, porque realmente estamos a la deriva y hay muchas cosas que me parece que son demasiado graves. Por ejemplo,
creo que está bien que somos una aldea global, pero nos están haciendo perder identidades. Y las identidades que nos capturen no solamente la atención, sino las identidades locales, de provincias, como el caso nuestro, o de países, es muy grave. Nos están queriendo transformar a todos en un paquete que nos manejen de acuerdo a los ritmos, en qué lugar, en qué nicho nos corresponde a cada uno. Pero a mí me interesaría saber si están pudiendo tener algún acercamiento, si hay estructuras a nivel político que estén mirando estos aspectos. No, al menos en España, que yo sepa, no. Sí sé que hace unos años se promulgó en Gran Bretaña un proyecto, un plan que se está implementando, y de extender la práctica, el entrenamiento de mindfulness en el sistema de prisiones, en la educación, en el sistema de salud y en el ámbito laboral, con monitores formados y subvencionados por el Estado, para que después lleven las técnicas, las prácticas del mindfulness a estos 4 ámbitos sociales. Eso se llama el proyecto Mindful Nation en inglés, una nación despierta, podríamos decir, o atenta, ¿no? No sé en qué punto de ejecución está ese plan, pero yo lo leí en su momento, fue aprobado por el Parlamento británico y me pareció una revolución, ¿no? Después vinieron muchos problemas con el Brexit y crisis distinta, entonces esto se ha quedado como un poco ahí olvidado, ¿no? Pero es una iniciativa impresionante, ojalá se pudiera hacer, lo hicieran todos los países. Pero aquí en España, que yo sepa, no. Hoy por hoy, digamos, hay otras prioridades y hay otros problemas que están más en el candelero que este, pero esta epidemia, cuando nos demos cuenta y queramos ponerle de alguna manera freno o paliativo, va a estar súper extendida y va a estar haciendo un daño tremendo a todo el tejido social. Muchas gracias, Norberto. Entonces, al final, ¿había alguna pregunta por escrito? Hay alguien que tiene nombre de User. ¿Usa? User. ¿Un qué? User. Usuario. User. ¿Quién es User? ¿Ha levantado la mano para hacer una pregunta? Pues que la haga. Y ya terminamos, con esta terminamos. Hola. Hola. ¿Se oye? ¿Sí? Vale, a ver, que he puesto la cámara que tenía el micrófono conectado ahora. Vale. A ver, mi pregunta. Me gusta una reflexión que he visto en el chat de esta atención diversificada como múltiple, cuando estuviéramos desarrollando una capacidad atencional mayor con los años y realmente con los avances, pero mi pregunta va más en cuanto a digamos, la productividad que también se nos exige y que muchas veces nuestra atención realmente se centra en algo más importante de cara a nuestro futuro, a nuestra productividad y el estatus personal, pero también en cuanto al estándar personal, porque si algo realmente no cumple nuestro estándar de diversión, entretenimiento, realmente como, digamos, que lo valoramos plenamente, y no será una señal del cuerpo esa falta de atención que nos está advirtiendo de que quizás no nos vaya a complacer. Entonces, puede ser que nuestro cuerpo nos mande señales y por eso se esfuma esa atención. Gracias. A ver,
Pero claro, si tú partes del principio que la atención se pone allí donde se va a encontrar una gratificación inmediata, pues ahí es donde está ya el problema, ¿no? Porque a veces hay que poner la atención en algo y la concentración durante mucho tiempo sin que surja una gratificación inmediata. Pero es cierto que el circuito dopaminérgico al que nos somete las redes sociales está basado en la búsqueda de la gratificación inmediata. Entonces, cuando uno entra dentro de ese circuito, solo invierte atención allí donde considera que va a recibir una gratificación inmediata. Pero eso es tremendo el deterioro que esto produce, porque, por ejemplo, estudiar una carrera es algo laborioso que lleva mucho tiempo y que no tiene una gratificación inmediata. Igual la gratificación viene dentro de 7, 8, 9 o 10 años, ¿no? Sí, incluso una novela o película también que requiere su tiempo, claro. Exacto. Entonces, esa es la cosa. Hay que cuidar, y el entrenamiento en atención, es decir, yo pongo mi atención a aquello en lo que es beneficioso para mí, no solo beneficioso como gratificante a corto plazo, sino lo que es beneficioso a medio plazo y a largo plazo, ¿no? Que es donde está el beneficio profundo. Muy bien, amigos, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por mantener vuestra atención hasta este momento. Ya sabéis, podéis entrar en la web de la Escuela de Atención Plena, que es eaplena.es, y ver los distintos cursos y modalidades de entrenamiento y fortalecimiento de la autonomía atencional a través de la atención plena. Y tened mucho cuidado con vuestra atención. Mirad dónde la ponéis, ¿vale? Muchísimas gracias y que estéis bien, que todo sea propicio. Gracias. Hasta la vista.